en una repetición que aparece que entré muy bien y era gol legítimo. Pero bueno, y le cuento una cosa, ya hablando de anécdotas. Como yo vivía junto a la Cuarta Brigada, yo iba mucho a almorzar a tierras antioqueñas, ahí abajito del Diamante de Béisbol. Y al otro día del partido, yo fui como habitualmente lo hacía, fui a almorzar allá y yo estaba almorzando cuando en otra mesa había una gente de Nacional, unos hinchas de Nacional, y me empezaron a insultar, a tratar mal y me dijeron unas cosas como delicadas. Entonces yo me levanté para el baño y, y yo ni pagué la cuenta porque me fui al baño y por allá mismo me volé porque me iban a casi que a tirar, me iban a ir a pegar, entonces me volé al otro día, al otro día fui a pagar la cuenta. Muchachos, ¿cuál fue el jugador más difícil de marcar? ¿Valenciano o hubo alguien más? Gamo. Para mí, me parece que el Pitufo de Ávila era bastante escurridizo, Oye, liso, bastante difícil. Y, y Pino, diría que en el Medellín, el Ferry Zambrano, cuando lo teníamos en las prácticas, el Ferry Zambrano era bastante difícil también. José Luis. Hombre, para mí, mira, para mí sería mirar características, porque pongamos en esa época de Libertadores con Junior que nos tocaba, como te dije, después al Nietzsche, Guerrero con Valenciano. Yo creo que muchos, la respuesta es, hubo muchos muy complicados por las características. Valenciano era un jugador que te apoyaba el cuerpo de él en tu cuerpo para referenciar dónde estaba su marca, y en muchos jugadores al tener la referencia era, era fácil para él voltearse hacia la izquierda, a la derecha, y ya él volteándose, ya usted era súper peligroso porque él era muy potente con izquierda y con derecha. Entonces ahí había un tipo de marca que uno tenía que marcarlo, mejor dicho, por a 1 metro de distancia, porque era error tuyo como defensa que si se te apoyaba a ti, ya tenía referencia. Con Nietzsche Guerrero era un jugador veloz, de piernas largas y que tenía un enganche muy parecido a Carlos Castro. Entonces era muy complicado saber si él iba a centrar o te iba a enganchar. Pero yo diría que un jugador que a mí me causó mucha dificultad fue un jugador, Frankie Oviedo. Me tocó marcarlo cuando él era del Deportes Quindío. Creo que más adelante fue a la América de Cali. Un flaco alto del Valle, piernas largas. Y él era un estilo Freddy Rincón, era muy hábil, usaba su altura, sus piernas y su enganche. Entonces era muy difícil como mirar hacia dónde iba a salir en las jugadas que driblaba. Y yo no estoy muy seguro si era un volante 8, un volante 10, pero un jugador de selección Colombia también. Y este sí, un partido en Armenia, estuvo muy complicado. Y la última anécdota fue que una vez que me prestaron a Bucaramanga, no recuerdo el año, 95 tal vez, el profe Hugo Gallego me llevó allá con Chicho Pérez y con Harry Cuesta. No sé si recuerdan a Harry Cuesta, un delantero, sí, Juan también. Sí, claro, Harry Cuesta, sí, claro. ¿No? Y jugamos de local en Bucaramanga un partido contra América, y ese día nos llevaron en América a Alex Escobar y a Pelusa, lo habían prestado allá, y ese día también yo jugué de volante, y esos dos, eso jugaron un partido con una facilidad, un entendimiento entre ambos, una técnica que esto uno no veía por dónde recuperar la pelota. Entonces, mencionarle ese tipo de jugadores que eran muy complicados de marcar. Caliente, Pino si no te hizo dañar el matrimonio como un amigo de nosotros, como el Gamo. ¿O también? Es una anécdota, no, el Pino era más serio, el Gamo fue muy charro, ¿sabes, hermano? Con ese día con mi esposa, tuvo una cosa muy bacana, hermano, un recuerdo muy lindo. Qué anécdota tan bonita, hombre. Señores, unas troitas ahí, 2 minuticos de troita ahí como para que recordemos esos viejos tiempos, Pino y Gamito, a la hinchada, recordando la putería en aquellos años y todo lo que significaba para ustedes la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín, que muchachos, me disculpan, pero ustedes me conocen a mí desde ese tiempo y ahora me duele, José Luis, vos que de pronto estás de tan la distancia, el Gamito también, que ya casi no hablamos, Alberto Moreno Calentano agradeciéndole que nos presentó en estos días a un excelente ser humano como el señor Cristian, con sus 3 restaurantes y nos están dando la mano en el programa.
Pero muchachos, imagínense que me han llegado a tratar de que yo no soy hincha del Medellín, porque yo ataco en este momento a los directivos del cuadro poderoso, por lo que no nos arman buenos equipos. Llevamos ya 10 años sin títulos y yo no quiero volver a vivir lo que vimos en aquellos años que por culpa del narcotráfico duramos 45 años sin ser campeones. Y a mí me duele demasiado esta institución porque a ustedes les consta cuántos viajes, cuántos caminos recorridos, cuántos kilómetros, cuántos problemas en 38 años que llevan en empresas públicas que me decían ya no puedes volver a viajar y yo no así viajaba y me cogían los derrumbes y todo lo que me pasaba para que hoy en día la verdad lo traten a uno así es doloroso. Y yo les digo a ustedes muchachos, es justo que una hinchada como la del Deportivo Independiente de Medellín siempre esté viviendo lo que está viviendo y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, sobre todo Calentano y ustedes que fueron jugadores profesionales. Para mí el Medellín es el más chico de los grandes y el más grande de los chicos, porque así nos han tenido estos directivos que nos han tocado desafortunadamente, muchachos. Pero Pelo, discúlpame que te diga algo, es que yo vuelvo y lo repito, es que no es, incluso no son los directivos, porque mire que ellos han armado buenos equipos, hermano, eso es rendimiento del futbolista, los técnicos han llegado, han pedido unos buenos jugadores, se los han traído, los jugadores no rinden, no son, ahí pasa una cosa muy, muy, muy tremenda y casi nadie lo dice. Medellín es mucha ciudad, Medellín es demasiado ciudad para jugadores que no están acostumbrados a esto, jugadores que rinden en equipos chiquitos y listo, y les va muy bien, pero juegan con 2.000, con 3.000, con 5.000 hinchas, aquí vienen y cuentan 30, 40, entonces, berraco, y el hincha del Medellín es muy efusivo, es muy cariñoso, y esos manes no aguantan ese trajín, la ciudad se los come, y entonces, y los directivos que hacen traen buenos jugadores, pero aquí no rinden, se caen, la rumba, las mujeres, la ciudad es tremenda, la ciudad es difícil. Caliente hasta hace 2 o 3 años, pero ahora no, papi, ahora ya no nos están armando equipos con jugadores de primera línea, no con jugadores de la B, que llevan 6 meses sin jugar en Quindío, con jugadores que no han rendido en ningún otro lado, que queden libres. Dígame, ¿qué volante de creación tenemos hoy en día? Dígame, un verdadero killer, un verdadero 9 no lo tenemos. Y en aquel tiempo, Gamo, ¿te acordás que ustedes mismos lo dijeron ahora? Uno tener un equipo que en el primer tiempo jugaba el Ferry y jugaba Carlos Castro. Y en el segundo entraba la Flecha y entraba Rubén Darío Hernández. Entraba la Gambetta Estrada, entraba el Pájaro Juárez. El Pájaro, bueno, Carlos Castro. Las nóminas a las nóminas de hoy en día. Ni punto de comparación. Llegaron, muchachos, José Luis, usted que está lejos, digamos, usted que trabajó ya en el cuadro deportivo Independiente de Medellín como asistente técnico. Es justo que nosotros ver un equipazo, es que es un equipazo, señores, es que dígame, de esos 10 jugadores paisas que estaban en esa nómina, dígame en uno regular o malo que uno diga, no, es que ese jugador no sabemos cómo llegó a jugar fútbol profesional. Muchachos, todos eran excelentes jugadores de fútbol, todos. Para uno ver hoy en día jugadores que realmente de los 11 titulares del Medellín, hay 2, Diego Moreno y Daniel Londoño, no más. ¿Es eso justo? Que estén pensando ellos, Gamo, y lo dijo usted mismo ahora, Calentano, ustedes que han enfrentado al equipo sub-20, muchachos, es injusto, José Luis, no tengo nada en contra de los niches, mis mejores amigos son los niches, mis mejores amigos son ellos, Carlos Castro y todos los que han pasado por el Medellín, Coroncoro, todos. Muchachos, es justo que el Medellín esté lleno en estos momentos, la sub-20 no haya ni un jugador blanco y paisa, todos son de afuera. Como lo dijo Calentano ahora, son del Pacífico, son costeños, son de todos lados menos de Antioquia. Entonces, a eso me refiero yo. Denos otra vez la identidad que teníamos como cuando ustedes salieron 10, 11 jugadores de la selección de Antioquia y venían a conformar el cuadro deportivo Independiente de Medellín. Eso ya no lo vivimos porque a ellos ya no les interesa eso. A ellos ya no les interesa sino el Bill Metal. Eso es lo que yo me refiero, muchachos. ¿Ustedes creen que eso es justo con la hinchada del cuadro deportivo Independiente de Medellín, José Luis? Hombre, tenés mucha razón, Pelo, en cuanto a recordar lo del pasado y lo de tantos jugadores antioqueños, con mucho respeto pues por los procesos que se hacen hoy en día y por los directivos y el jugador profesional que, como decía antes a Ricky, el profesionalismo requiere de un gran sacrificio, pues mucho respeto por lo que pase ahora y todo pasa pues por decisiones y manejos de los mismos directivos, del mismo cuerpo técnico que necesitan, que requieren, que les gusta. Yo lo que te puedo decir es del pasado, lo que yo viví, de las anécdotas
yo les quería estar en este programa, compartirles de esa época, y me alegra hablar, que ya lo mencionaste, esa época, una selección de Antioquia del año 88 con Juan José Peláez, ese equipo subió todo al profesionalismo. Entonces, en eso yo estoy de acuerdo con vos, o sea, esa parte de la selección de Antioquia, los jugadores paisas, y mire, todos jugaron profesional, porque esa era una selección de Andrés Cadavid, de Víctor Marulanda, de Giovanni Cassiani, de Carlos Jiménez, de Omar Cañas, de Héctor Mario Botero, Martín Vélez, José Luis Diego Pino, Osorio, Pipi Uribe, Diego Osorio. ¿Qué más le menciono, hermano? Se me están escapando A jugadores. Nacho Pañales, Alejandro Saltarí. Sí. No, y esa es otra cosa. Sí, Wilson Danoy, un señor jugador gamo y calentano, José, lo pueden decir. Sí. yo te cuento una anécdota que una vez me decía a mí el pibe Valderrama, me decía que él tenía dos jugadores que le llamaban muy poderosamente la atención la técnica que ellos manejaban. Me decía que uno era Danovis y el otro era Jimmy Arango. Me decía, para mí en Colombia es difícil ver dos jugadores que tengan el talento con la pelota que tienen estos dos jugadores. Me lo dijo el pibe Valderrama a mí. No, cierto. Nosotros todo el tiempo con Jimmy pues lo enfrentamos y goleador, es un jugador muy escurridizo, pero la parte de Wilson Danovis, él empezó a surgir a una edad, creo que yo no sé si Juan y Calentano me corrían a los 16 años, ese muchacho jugaba selección sub-23. Tenía unos muslos impresionantes, un enganche, pateaba la portería, era envidioso, o sea, con cualquiera, con izquierda, con derecha. Uno veía en ese jugador un jugador internacional lejos. Uno decía, este muchacho no va a estar acá. 16 años, una selección sub-23 y haciendo gol. Era impresionante Wilson. Pero volviendo al tema de esa selección de Antioquia, vea, no era solo Pelu, Ricky, de que fuera esa selección subió todo el mundo a profesional, Misil Restrepo que se me escapó, sino de ahí para abajo, era una juvenil, después venía una prejuvenil y todo eso era una camada que después vino ya con el profe Montoya, con el profe Misil Restrepo, otra camada que ya salía Chico Restrepo, ya salían esos jugadores, Neider, yo me acuerdo ir a ver a Neider en selecciones más Gerardo abajo. Bedoya. Eso es como te digo, era como si hubieran cultivado el campo y estaban recogiendo todo, hermano, lo que se cultivó. Una camada, entonces, ahí sí diría yo, hombre, eso que nos pasó, eso habría que continuarlo, porque es que eso fue surtir al fútbol en general, no lo llamo al fútbol colombiano, a todo, porque muchos de jugadores, las mismas cosas que hace el Envigado, de sacar a los jugadores y después están en el exterior con una cantidad, una negociación impresionante. Pero eso de selección Antioquia y esas selecciones llenaban al Medellín y al Nacional, también al Envigado Juan Carlos Ramírez, se me vienen cruzando, ¿no? De muchachos que venían también más abajo en las selecciones, el mismo León La Tortuga, Daniel Vélez, que en paz descanse, lo mencionaron ustedes. No sé si Juan puede aportar más de esos jugadores, pero eso sí podía aportarles yo, que lo que ustedes están ahora reclamando del fútbol paisa, fuimos parte de esas camadas buenas y mire, y yo a todo el mundo con mucho orgullo le hablo de esa selección en la que yo estuve el 88, que eso era fútbol. Juan José tenía un sistema, Juan José Peláez, de apretar a los costados. Él paraba el equipo de una manera que el rival jugara al costado, se le daba Víctor Hugo Aristizábal, sigo trayendo nombres a mi mente. Él paraba el equipo de una manera que se daba libertad para que la pelota fuera a dar. Se le daba al arquero primero que todo el espacio y a los centrales para que no tiraran un balón largo. El equipo retrasaba. Entonces el otro equipo tenía espacio, pues casi que obligarlo a salir jugando. Porque si nosotros como rival ya estábamos en el otro lado, ¿para qué va a tirar la pelota? Para dárnosla a nosotros. Entonces obligamos a que ellos salieran jugando a propósito. Pero la intención del profe con nosotros era que cuando el balón fuera al costado, que obligadamente iba,
el equipo se movía a una posición táctica que encerraba a ese jugador en la línea lateral. Era una disposición de hacer una curva con los 4 defensores, una curva con los 4 volantes, un delantero apretaba al que tenía la pelota y el otro delantero apretaba la devolución al arquero. Era muy difícil que un jugador saliera de ahí. La única contra para ese sistema defensivo era un cambio de frente y no había jugadores tan habilidosos a ese nivel juvenil. Ellos no tenían un Misil Restrepo que ponía la pelota donde quería, no tenían un Calito Jiménez que era muy creativo. Entonces robábamos muy fácil la pelota en esa manera de apretar y en ese sistema. Y después de que se robaba la pelota, era un deleite cómo ese equipo manejaba el balón. Y a eso iba yo, con una calidad de jugadores. Tener eso en un equipo es lo que la afición pide, lo que a la afición le gusta. Apretar, quitar la pelota y luego manejarla con esa autoridad y eso era lindo. Y todo eso fue surtiendo a los jugadores, a los equipos profesionales. O sea, es que yo creo que fue la única selección Antioquia que llenó el Atanasio. Fue la única vez en el año 88, se llamaba Copa Castalia, se llenó, mire, a la selección de Antioquia todo el tiempo le habían dado nomás pasajes, nosotros entrenábamos en el Cincuentenario, exacto, y lo único que había era para pasajes, ese era el aporte de la selección Antioquia. ¿Cómo es que ese equipo llena el estadio en la Copa Castalia, sale campeón? No sé si fue contra Valle o contra Bogotá, probablemente Valle, era el equipo muy, muy fuerte para esa época. Y les cuento como anécdota que porque el estadio se llenó, hicieron una celebración del título en una discoteca en Bello. Y Arturo Bustamante, que en paz descanse también, dio premio por la taquilla tan buena que se hizo en el partido. Yo creo que si no es la primera o la única vez que a una selección de Antioquia se le ha dado premio por haber sido campeón, fue ahí. Me puedo equivocar si en alguna otra oportunidad lo dieron, pero pónganse en esta posición. Un montón de pelados aficionados queriendo jugar en la selección para después saltar al profesionalismo, que solo le daban pasajes y recibir premio. Yo no me acuerdo cuánto fue la plata, pero eso para uno era como así que premios, y eso no está acostumbrado a pasar en el fútbol aficionado. Tan importante fue ese título y tanta gente fue a ese estadio que don Arturo repartió premios entre todos lugares. Una anécdota más. Gamo, ¿qué pensás de las divisiones inferiores ahora que no tiene jugadores paisas que nos representen así como lo hicieron ustedes con aquella selección? Se nos congeló el gamito. Allá, No, aquí estoy. Dale, Gamo. No, José ahorita preguntó que qué opinaba de selección Antioquia, habló de muchos jugadores. Yo jugué con la selección Antioquia en el 86 y la mitad de todos los que mencionó José me tocaron en ese 86. No sé, en ese año todavía no estabas o qué pasó en ese año que no estabas todavía, José, en el año 86 con selección Antioquia. No, todavía no. Yo fui después del año 86, en el 88, sí. Si querés mencionar algunos de tus compañeros del 86, bienvenido, porque eso es el orgullo nuestro. No, José, es que son casi todos los que mencionaste. Pipi Uribe, Caliche Jiménez, Misil Restrepo, Víctor Marulanda, La Pinta Estrada, Andrés Estrada. Andrés, sí. Usted mencionó Pañales Correa. Toda esa gran mayoría que usted mencionó ahora, ya más adelantico usted se los encontró en el 88. Sí, pero sí. Qué cama de jugadores tan espectacular. Bueno, que nos dijo García, uno dejar de ver al Gamo, a Héctor Mario Botero, las pelotas que tenía José Luis Pino para ver a estos tullidos de hoy en día. Gracias por darnos un fútbol bonito a ustedes dos. Hombre, Pelu, yo vuelvo y le digo, soy un enamorado del Medellín de hoy. No sé por qué le está tirando tan fuerte. No han venido los títulos, pero me gusta mucho cómo juega Medellín el día de hoy. No está jugando bien, pero lo que yo digo es que faltan jugadores en puntos muy puntuales. No tenemos un centro delantero, no tenemos un volante de creación, y eso lo cobra porque no tenemos tampoco una nómina amplia, y mire que ahora se está viendo. Señores, son las 9. Vamos a cerrar ahí con una trovita, Gamo y José Luis.
Dios te bendiga. Cuando llegas acá a la ciudad nos haces saber para que charlemos un rato o nos encontremos por ahí. Gamito, sabes que en Castilla te esperamos cada que puedas. Vos sabes que con el Nantes hasta el final. Dios los bendiga, muchachos. Qué buenos recuerdos. Dios les pague por el tiempo entregado y que siempre están con nosotros. Lastimosamente ya se fue Calentano. Pero muchachos, Dios me los bendiga, la verdad, de corazón. José, le trovamos, no sé, lo que decía ahora de la putería roja, lo que era antes o qué. Yo creo que una mención a la hinchada y a lo que ha sido el acompañamiento en general, pues el programa es de ustedes y todo, y los apreciamos mucho, pero en sí, en realidad, toda la afición ha apoyado mucho. Ustedes, muchas gracias por el programa, pero sí, yo diría que en sí a la afición para que sigan con ese empuje, tanto ustedes como los demás hinchas, de apoyar al equipo. Yo he dicho en muchas oportunidades en este programa que ese apoyo fue vital, o sea, y yo les hablé a ustedes y quiero que la gente que está escuchando el programa se quede con eso. Cuando ustedes mostraron la foto, lo voy a repetir, eso encerraba fuerza, potencia, habilidad, velocidad, creación y definición y la afición. O sea, esas cosas en juntas, eso fue, te digo, pues, eso fue muy, muy importante en la carrera de nosotros y eso hizo ver a ese grupo que ustedes, a veces yo he escuchado poco que dicen que no hubo título, pero yo no sé, hermano, hubo algo muy, muy, muy dentro de uno que sí, no hubo título pero no, pero eso la pasamos muy bien. Entonces yo diría que en sí a la afición, Juan, de pronto una y una Bueno, encima. listo, y empiezo por uno. Yo voy a hablar de Pelusa, voy a mencionarlo a él. Con la putería roja siempre ha sido un hincha fiel. Aquí a los de putería, la idea a mí se me antoja. Felicita grandemente a toda la afición roja. Viajaban por las ciudades y cada quien muy feliz, acompañando al medallo siempre por todo el país. Pelusa, no te enojes, porque sos muy, muy buen tipo. Ya se me quedó, Juan, no le encontré La afición rima. del poderoso creo que es sensacional, porque el hincha rojo tiene amor incondicional. Ya encontré la rima que me había olvidado. Pelusa, no te enojes, porque sos un muy buen tipo y vives enamorado de este muy buen equipo. Aunque a veces lo critica y un poquito se acongoja, pero yo los felicito por la putería roja. Muchachos. Un abrazo, Pino, Gamo. Gracias por estar en el programa y siempre en el corazón, hermano. A ustedes, muchas Para gracias. Freddy, para Ricky, para Pelusa y su amistad. Hasta luego, que estén bien y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, señores.